Hola, hola, hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno muchachos, después de todo estas últimas horas caóticas en Boca, de todas estas últimas horas bastante frenéticas a nivel mercado de pases, no porque hayan venido refuerzos, sino por todo lo contrario, quiero hacer un video que debía haber hecho antes, pero con todas las novedades que estaban pasando en Boca con el tema de que no hay Inestrosa, de los nuevos jugadores que están apuntados y demás. La verdad es que lo pospuse un poco, pero vamos a charlar un poco sobre las conclusiones que dejó esta pretemporada para Boca, ¿no? Esta pretemporada que acaba de terminar hace un par de días, con el amistoso con Olimpia de Paraguay, hace 3 días exactamente fue ese amistoso, eh, y el anterior amistoso para arrancar la pretemporada contra Millonarios en la cancha de Boca, ¿no? Dos amistosos que a mi entender dejaron tres cosas claras que a continuación vamos a charlar en este video. Muchachos, si les gusta la idea del video, no olviden dejar su me gusta, suscribirse, comentar. Y ahora sí, arranquemos con la idea del video, muchachos. Bueno, la verdad que Boca arrancaba este año, sinceramente, con ciertas expectativas porque volvíamos a la Copa Libertadores, o porque volvemos este año, mejor dicho, a la Copa Libertadores, hablemos en presente, y porque prometía, con los nombres que estaban sonando, un mercado de pases auspicioso, ¿no? Claramente el mercado de pases auspicioso no pasó, pero la pretemporada arrancó con un plantel igualito al que había terminado el año pasado y dejaron tres cosas, a mi entender, bastante claras. Tres conclusiones que yo creo que todo hincha de Boca seguramente ve y me gustaría marcar en este video. La primera conclusión que a mi entender dejó esta pretemporada es el cambio de esquema, ¿no? Un cambio de esquema que para mí se tardó en llegar, para mí se tardó en cambiar ese esquema de 4-4-2 barra 4-2-4 con el doble 9. Se tardó en cambiarlo, un doble 9 que sinceramente a Boca nunca le ha funcionado históricamente, nunca le ha funcionado, ni con Úbeda, ni con ningún otro técnico va a funcionar el doble 9. Es verdad que Boca en la Copa Libertadores 2023, por ejemplo, llegó a la final con un doble 9, porque jugaba Merentiel y Cavani, pero aún así son hechos y son equipos esporádicos que no se pueden sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Y de hecho quedó demostrado porque Juan Mirón se terminó yendo tras perder lamentablemente esa final de América, ¿no? Eh, entonces, en Boca claramente ese esquema no funciona y Úbeda lo vio, Úbeda vio que el 4-4-2 barra 4-2-4, porque digo barra 4-2-4 porque Ceballos y Palacios, que era el que jugaba por ese sector siempre, el año pasado no eran jugadores que le aporten mucho mediocampo a Boca, sino que eran más delanteros que otra cosa, especialmente Ceballos, ¿no? Era un jugador desequilibrante de mitad de cancha para adelante, pero por ahí le faltaba un poco de retroceso, ¿no? Entonces, bueno, Úbeda ve eso, esa deficiencia que tenía el equipo y cambia el esquema, ¿no? Para mí correctamente, es verdad que como dije antes un poco tardío, pero lo cambia a un 4-3-3 más tradicional, más clásico, que está más acorde con los esquemas actuales del fútbol moderno, ¿no? Con tres mediocampistas y con tres delanteros, ¿no? Dos extremos, dos wingers, que a Boca es verdad que no le sobran, de hecho tiene al Changuito Ceballos solamente por la izquierda y Aguirre por derecha y nada más, de extremos puros, ¿no? Después a Aguirre le falta para mí para estar en el equipo titular, pero bueno, eso ya es otra discusión. Pero la primera conclusión es el cambio de esquema, para mí perfecto, positivo ese cambio de esquema, creo que Boca le va a sentar bien. Boca debería haber traído un jugador para que sea el extremo derecho, lo buscó, no se pudo, error de la dirigencia no poder traer uno, sea Inestrosa o sea el que sea, pero veremos qué pasa en estos últimos días de mercado de pases si pueden traer un extremo derecho, ¿no? La segunda conclusión que a mi entender deja esta pretemporada de dos amistosos contra Millonarios y contra Olimpia de Paraguay es la nueva posición de Ander Herrera, ¿no?
Un Herrera que sinceramente el año pasado tuvo muchos altibajos, no a nivel futbolístico, pero sí a nivel físico, a nivel de lesiones, que no le permitían desplegar lo que él sabe hacer, ¿no? Su fútbol, su calidad, su técnica, que nadie la va a discutir porque tiene jerarquía. Por algo jugó en los equipos que jugó, ¿no? Jugó en PSG, en Manchester United, selección española, entonces es un jugador que tiene su trayectoria en el mundo del fútbol y nadie va a discutir su técnica, su calidad, su jerarquía, ¿no? Pero lamentablemente con la edad que tiene, con los problemas musculares y de lesión que él ha tenido a lo largo de toda su carrera, porque especialmente en estos últimos años se han agravado y se han acentuado sus problemas de lesiones, lo viene complicando bastante, ¿no? Porque futbolísticamente, como digo, a él le sobra, pero las lesiones no lo dejan tranquilo, ¿no? Y eso fue el problema principal que tuvo Ander el año pasado, pero este año, ya con una pretemporada encima, se lo nota un poco más fino, se lo nota un poco mejor físicamente. Ojalá y las lesiones durante el año lo acompañen. Es muy prematuro decir que está bien físicamente porque recién dos partidos jugó y fueron amistosos, encima jugó solamente 45 minutos, pero me parece que esa posición que él está teniendo en el equipo, esa posición de interior izquierdo barra enganche que juega ahí detrás de los delanteros, de los tres delanteros, me parece que le sienta muy bien porque es un jugador con una técnica bárbara, que ha dejado bastantes pinceladas, especialmente en el partido con Olimpia, ¿no? De hecho, la jugada de él, si no estoy mal, el primer gol viene por un pase de él contra Olimpia y también dejó muy buenas pinceladas contra Millonarios de Colombia en ese primer tiempo que jugó, ¿no? También el primer tiempo contra Olimpia fue muy muy bueno y me parece que Ander de mantener una regularidad física, una constancia en sus no lesiones, en su físico, como dije antes, creo que puede aportarle mucho al equipo, ya sea jugando 60, 65 minutos o lo que él pueda, ¿no? Incluso entrando del segundo tiempo en esa posición me parece que al equipo le puede aportar mucho porque es un jugador que ya en el final del año pasado lo ha demostrado que entrando en los segundos tiempos le aporta y bastante al equipo, así que creo que de tenerlo bien físicamente va a ser un jugador interesante y en esa posición más que nunca, ¿no? Y la tercera conclusión, quizás no tan positiva como las anteriores dos, es la falta de un 9, ¿no? Porque eso ya antes de que arranque la pretemporada se sabía, pero quedó en evidencia con estos dos partidos que hemos jugado amistosos. Me parece que los tres nueve de Boca están pasando por una racha tremenda, negativamente hablando, ¿no? Porque Jiménez terminó el año muy mal futbolísticamente y encima se lesionó. Cavani nunca vuelve de su lesión. Y Merentiel hace 6 meses que está pasando por una mala racha tremenda, que es verdad que ha hecho algún que otro gol en el campeonato, pero aún así, incluso le hizo un gol a River, pero aún así me parece que no es el Merentiel del Mundial de Clubes que nos deslumbró, no es el Merentiel de otra época en Boca, y claramente eso Boca lo siente, Boca siente el bajo nivel de Merentiel, porque es un jugador que cuando está bien contagia, cuando está bien se nota en el equipo y ahora no lo está estando, ¿no? Entonces, Boca ahí claramente necesitaba un 9, más allá de que Merentiel esté bien o no, porque necesita un 9 suplente de garantías para competir el puesto. Y encima con su lesión quedó aún más en evidencia porque va a jugar contra Riestra Hanson, ¿no? Este domingo Hanson va a ser de la partida, un jugador que no debería estar más en Boca, que tiene un ciclo cumplido, va a ser de la partida con Riestra. Y es verdad que este domingo jugó bien, el domingo pasado contra Olimpia entró bastante bien, pero a mí sinceramente como hincha de Boca no me alcanza que entre bien contra Olimpia en un partido amistoso totalmente intrascendente. Así que veremos qué hace este domingo, pero deja a las claras que a Boca sinceramente le falta un delantero centro, ¿no? Además de que el año pasado tampoco fue un gran año para los delanteros centro de Boca, ¿no? Porque Cavani prácticamente no jugó, Merentiel, como dije, no tuvo un gran año futbolísticamente hablando, especialmente ese último semestre no fue tan bueno, y Jiménez, la verdad que tuvo altibajos, ¿no? Tuvo momentos donde parecía
que repuntaba, que era un delantero indicado para Boca, que habíamos pegado con el mercado de pases donde lo trajimos, pero la verdad que cerró el año de una forma espantosa, errando goles increíbles, fallando en controles, teniendo cosas de un jugador amateur prácticamente, y claramente demostró no estar a la altura de la camiseta 9 de Boca, ¿no? Así que nada, muchachos, esas son las conclusiones, las tres conclusiones que yo he podido ver claramente en esta pretemporada, después alguna que otra cosita más, pero yo creo que las tres conclusiones principales son esas y, y sinceramente Boca debería empezar a rever especialmente el tema del centro delantero, ¿no? A ver si en estos últimos días podemos cerrar algún delantero centro para que por lo menos, eh, no sé si supla la carencia, pero por lo menos traer y empezar a cubrir ese hueco que quedó en el equipo, ¿no? Con la lesión de Merentiel. Así que nada, muchachos, hasta acá el video de hoy. No olviden dejar su me gusta, suscribirse, comentar qué piensan los hinchas de Boca sobre esto, qué piensan sobre el delantero centro y demás. Y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Chao.